Arte y Cultura Cayena les da la bienvenida a El Prado Imaginado, evento que comprende la presentación del libro El Prado, en busca de la ciudad jardín en el trópico, y la inauguración de la exposición fotográfica que destaca una selección de imágenes recopiladas en esta obra. Este espacio ha sido creado en conjunto con la Escuela de Arquitectura, Urbanismo y Diseño y la editorial Uninorte. Particularmente desde la editorial es un gusto poder saludarlos porque este es nuestro primer lanzamiento presencial después de 2 años. Así que volver a encontrarnos y que sea para presentar un libro de estas características es muy significativo para nosotros. Los directores de esta publicación, Yalmar Vargas y Roxana Llanos, se dedicaron a ella por más de 4 años, cuidando cada detalle de la restauración, traducción y estructuración que requería. Ese esfuerzo permitió materializar esta obra que recoge el fascinante relato del ingeniero estadounidense Ray Floyd Wayrick y del viaje que realizó hace más de 100 años cuando atravesó diferentes ciudades de Estados Unidos y de la cuenca del Caribe para dar con referentes arquitectónicos, modelos de paisajismo y especies vegetales de arborización que pudieran ser replicados en este gran proyecto urbanístico que era el barrio El Prado. Para hablar más de esto y de otros aspectos que toca el libro, hoy nos acompañan Marlene Uribe Marenco, Yalmar Vargas Tovar y Alberto Escobar Wilson White. Pero antes, quisiera darle paso al vicerrector académico Joaquín Hahn, quien nos dará un saludo de bienvenida. Adelante. Gracias, Margarita. Muy buenas tardes a todos. Doctor Meisel, buenas tardes. Doctor Escobar, un gusto tenerlo aquí. Yalmar, es un placer. Igualmente a todos ustedes, muchísimas gracias por venir ahora en la tarde. En verdad, la razón por la que estoy aquí, sospecho, es que cuando Manuel me hablaba de la bitácora y Yalmar en algún momento me amenazó y me dijo, te va a llegar la bitácora, recibí un libro tan maravilloso que no pude sino contestarle a Yalmar y a Manuel, dándoles, por supuesto, mi agradecimiento y manifestándoles una emoción profunda por haber podido finalmente descubrir una de los interrogantes grandes que yo tenía desde hace muchísimo tiempo, y es de dónde viene la vegetación que tiene esta ciudad. Hace muchos años, estoy hablando de cuando la mayoría de ustedes no habían nacido, hice alguna vez la pregunta, ¿y de dónde vienen los almendros? O sea, ¿por qué hay almendros en esta ciudad? ¿O por qué hay mangos? ¿Por qué hay tanta vegetación que ya asumimos como propia, que no es propia, no es nuestra? ¿De dónde vienen los árboles de pan, por ejemplo? Y descubre uno detrás de cada una de esas especies unas historias maravillosas, interesantísimas. Les dejo la inquietud de cómo llegó el árbol del pan a Colombia y al Caribe en particular. Es una historia absolutamente maravillosa. Esa fascinación que siempre he tenido por la vegetación del trópico, la vegetación de este campus nuestro, en este libro resuelve una pregunta importantísima: ¿cómo llegaron esas especies arbóreas a Barranquilla y con qué propósito llegaron? El texto, el título del libro lo indica claramente. El culpable fue Parrish, quien decidió traer vegetación de sitios gracias al trabajo de Weyerich. Me place muchísimo compartirles con ustedes esa emoción que sentí cuando tuve el libro en mis manos, que fue una sorpresa verdaderamente maravillosa. Manuel además les va a hablar de la dedicatoria a 2 de los profesores que me emocionó profundamente que se hubieran incluido. La introducción de Alberto es espectacular, que además tuvo un papel protagónico en el descubrimiento de la bitácora, y el papel que ha jugado nuestra biblioteca y el interés que tiene nuestro rector por tener en la biblioteca los documentos y las referencias más importantes que nosotros podamos tener a disposición de todos ustedes. Entonces, muchísimas gracias, Alberto, por habernos impulsado al libro, a Yalmar, a Manuel, a Roxana, bueno, a todos los que han trabajado, a la editorial, que ha hecho un trabajo magnífico. Muchas gracias y bienvenidos.
Muchas gracias, vicerrector, por esas palabras. Ahora, antes de continuar con nuestro conversatorio, quisiera también invitar a Manuel Moreno, decano de la Escuela de Arquitectura, Urbanismo y Diseño, quien nos compartirá unas palabras. Gracias. Bueno, muy buenas tardes a todos. Realmente muchísimas gracias por estar acá. Por supuesto, a nuestros invitados, los panelistas, que muy pronto nos ampliarán información sobre este libro. En primer lugar, pues reiterar los agradecimientos a quienes hicieron posible que estemos aquí reunidos en esta terraza tan agradable. Por supuesto, los directores del libro o del proyecto, a Yalmar y a Rosana, pero también a Marta, a Sharon, a Jorge, al equipo de la editorial, a Adriana, a María Margarita, a Diana, al equipo de la biblioteca, Sandra, Marlene, Ana Milena, a Tony Camilo desde Cayena, quien ha propiciado este encuentro. Por supuesto, al rector y al vicerrector, quienes siempre nos manifestaron su apoyo incondicional en esta aventura que empezamos, como veíamos antes, hace unos 4 años. También, por supuesto, es válido un agradecimiento a Alberto Escobar, quien anecdóticamente encontró los folios que motivarían este interesante trabajo. Incluso al profesor Sergio Chiribella, quien en su momento espontáneamente invitó a Alberto a echarle un vistazo a lo que teníamos en el archivo Parrish, y ese fue el momento en el que este proyecto finalmente despegó. Es un gran ejemplo de serendipia lo que pasó en aquel entonces. Quiero destacar que con este libro continuamos con el desarrollo del trabajo académico enmarcado dentro de nuestra línea de interés en el patrimonio, línea de investigación de patrimonio, un propósito que se va enriqueciendo día tras día. Este nuevo libro complementa 2 publicaciones anteriores que también surgieron desde la escuela, el libro Memorias del Prado y el libro Barranquilla, Paisaje Aéreo, con un equipo de trabajo muy similar al que ha hecho posible el volumen que hoy nos congrega acá. En especial para el caso del trabajo de Memorias del Prado, es muy interesante el ejercicio de comparar lo que en cierta medida recomendó el arquitecto Berwick a Parrish con lo que efectivamente empezó a suceder en los primeros momentos de la urbanización. Algunas cosas salieron bien, otras cosas no salieron bien, otras cosas se improvisaron, pero tener esos 2 documentos históricos uno al lado del otro, un ejercicio que hice hace relativamente poco, me parece que va documentando con muchísimo rigor el sustento que hay detrás de esos fenómenos que nos definieron como ciudad, o por lo menos a lo que yo creo que no hay dudas es el entorno urbano más significativo de Barranquilla. Esas 3 obras realmente componen una trilogía que nos permite augurar que vienen más desarrollos editoriales por parte nuestra y más investigación en ese sentido. Desde luego, este es un libro que nace desde los intereses de la arquitectura, del urbanismo y la historia, pero es necesario destacar que es una obra que tiene el sello de la escuela. Me refiero a la Escuela de Arquitectura, Urbanismo y Diseño. Entendido este sello como el esfuerzo común de sus pregrados y sus posgrados. El concepto y el diseño editorial fue responsabilidad de estudiantes y profesores de diseño. En ese sentido, tuvimos una sinergia excepcional que permitió que todo fluyera y que todo se pusiera a la orden de la obra en sí, de tal forma que pudimos entregar un libro que yo creo que, además de tener una información muy valiosa, pues muestra un cuidado en el detalle y en el esmero en su diseño y finalmente en su puesta, en su impresión. No puedo dejar pasar este momento sin reconocer la memoria de 2 profesores que colaboraron con convicción en nuestro propósito de valorar el patrimonio arquitectónico. Hay 2 reseñas al inicio de este libro que honran su memoria. Me refiero al profesor Gualberto Vadillo y al profesor Óscar Ángel, quienes se despidieron prematuramente durante la pandemia, pero que siempre nos acompañaron, como lo dije, en este esfuerzo por darle valor a nuestro patrimonio. Ambos habían colaborado en el proyecto de Memorias del Prado y Óscar, particularmente, fue responsable de la revisión de los contenidos y fue el asesor de la estructura editorial de esta obra que hoy lanzamos. A mí me parece que una buena forma de rendirles homenaje es continuar con este tipo de iniciativas, lo cual es un empeño en el que nosotros, y seguramente también con el concurso de biblioteca editorial,
persistiremos. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Damos ahora inicio al conversatorio. Les comparto un poco de los perfiles de nuestros invitados. Marlene Uribe Marenco, ella es comunicadora social y productora audiovisual de la Universidad del Norte, es magíster en Sistemas de Información Digital y Patrimonio Digital, está a cargo de las colecciones digitales de la Biblioteca Carl C. Parrish Jr. y de la Biblioteca Digital Héctor Rojas Erazo, especializada en el Caribe colombiano. Alberto Escobar Wilson White es arquitecto, egresado de la Universidad de los Andes. Desde el 2015 es el director de Patrimonio del Ministerio de Cultura de Colombia y secretario técnico del Consejo Nacional de Patrimonio Cultural. Durante varios años colaboró en entidades relacionadas con la conservación y recuperación del patrimonio cultural construido. Y Yalmar Vargas Tovar es magíster en Urbanismo y Desarrollo Territorial, arquitecto y antropólogo. Es director del Departamento de Arquitectura de la Universidad del Norte y sus áreas de investigación y consultoría se enfocan en el patrimonio, la planeación urbana y el uso de la tierra cruda como material de construcción. Es codirector, en conjunto con Roxana Llanos, del libro que nos convoca hoy. Bueno, adelante. Les recuerdo las preguntas, las podrían formular al final de la intervención de nuestros invitados. Muchas gracias, María Margarita. Muchas gracias a todos ustedes por acompañarnos en este día tan importante para Uninorte, como lo es cada vez que lanzamos un nuevo libro donde podemos compartir los hallazgos, ¿no? En este caso de cómo fueron los inicios del barrio El Prado, que por cierto es un bien de interés cultural de la nación y genera tanto interés por las nuevas generaciones también, no solamente aquellas personas que vivieron esa época dorada del barrio, sino las nuevas generaciones que ahora están recorriendo el barrio a través de guías, de tours guiados, y nosotros queremos aportar también esta información desde la biblioteca. ¿Cómo arrancó todo esto que llevó a este trabajo editorial tan bonito que hoy estamos presentando? La biblioteca Carl C. Parrish recibió un encargo hace 10 años, en el 2010, más de 12 años, cuando la compañía Parrish estaba siendo liquidada. Y nos llamaron a la biblioteca para que fuéramos un equipo interdisciplinario a revisar los archivos y viéramos qué podíamos rescatar de allí. Evidentemente, por conocer la importancia de la familia Parrish en el desarrollo de varios proyectos de la ciudad y de la región, porque no solamente están involucrados con el barrio El Prado, aceptamos el reto, porque nosotros somos una biblioteca académica. Nunca habíamos trabajado con archivos, pero siempre, digamos, las personas que estuvimos involucradas desde el inicio en este proyecto, sí teníamos esa sensibilidad para decir, lo queremos y aceptamos el reto, y todo lo que implica aprender, todo lo que tiene que ver de conservación de archivos, organización, etcétera, que es un mundo totalmente diferente a los de la biblioteca, y ha sido realmente enriquecedor. Y también se los menciono porque estoy segura de que muchas personas, tal vez las que estamos aquí, podemos tener cosas en nuestras casas, documentos en nuestra casa. Lo hablábamos con Manuel el otro día que estuvo Filiberto Mancini en la biblioteca entregando otra parte del archivo que ahora nos entregaron en donación, que encontraba material en su casa que en otra época él lo veía como valioso y ahora no sabe dónde está, y hay muchas fotografías que podrían ser rescatadas y nos ayudarían a contar la historia de la ciudad, y tal vez no estamos llevándolas o guardándolas de la mejor manera. Entonces créame que pueden contar con nosotros en la universidad, en la biblioteca, para poder conocer qué tipo de actividades podríamos tener nosotros dentro de nuestra casa para poder conservar material documental valioso, ¿no? Porque el patrimonio empieza desde, digamos, es como se va escalando, ¿no? Primero nosotros aquí tenemos un archivo patrimonial para la universidad, pero también es un archivo patrimonial para la ciudad, y si esto trasciende la ciudad, como ha pasado con el barrio, pues puede ser declarado que es nuestra intención como bien de interés cultural de la nación. Entonces, en la
biblioteca, digamos, ¿por qué represento yo la biblioteca Carsey Parrish? Que no puede ser más orgánica con el archivo, porque al final somos quienes estamos custodiando el archivo físico como tal, y eso tiene unas implicaciones, pero también de la biblioteca digital Héctor Rojas Erazo, que a lo mejor no es tan conocida como la biblioteca académica de la universidad, y es una biblioteca que nació también hace varios años para difundir contenidos relacionados con el Caribe, como este que estamos promoviendo hoy, y es una plataforma digital. Entonces, a través de esa biblioteca queremos, digamos, ofrecer sin barreras el acceso a ese conocimiento. El documento original que inspiró este libro que hoy estamos lanzando está disponible para que la consulten cualquier persona en Barranquilla, en Colombia y en el mundo, porque está a través de una plataforma digital, está en acceso abierto, porque queremos precisamente dar a conocer esta información. Y fue uno de los compromisos que nos hicimos con la compañía Parrish y con la familia Parrish cuando recibimos el archivo, no solamente custodiarlo, gestionarlo, sino también divulgarlo, dar a conocerlo, porque al ser patrimonio, y esto me imagino que Alberto en algún momento lo mencionará, porque también lo hace dentro del prólogo tan bonito que escribió para el libro, nosotros debemos apropiarnos de ese patrimonio, y el barrio El Prado es un patrimonio vivo. ¿Qué sería de ese barrio si no hubiese sido declarado patrimonio? ¿Dónde estarían esas casas? ¿Qué sería de esa historia que hoy queremos contarles si no hubiera la última compañía que tuvo Parrish, la familia Parrish, que fue Parrish y compañía? Si no hubieran guardado esos documentos. El archivo es enorme y está compuesto por diferentes fondos documentales de diferentes empresas en las que ellos participaron. Y todos esos documentos que hemos estado digitalizando, describiendo y cargando en esa biblioteca digital Héctor Rojas Erazo están allí para la consulta. No todos, vamos por parte, ¿no? Pero están allí para que los investigadores los consulten y puedan hacer publicaciones de este tipo, con un análisis, con un trabajo editorial que evidentemente es lo que enriquece a ese material. Porque, como le llamamos a la bitácora, ¿verdad?, que es el documento original, es un informe técnico de un encargo que se le hizo a Ray Floyd Warwick, el ingeniero arquitecto paisajista estadounidense que hizo muchos proyectos alrededor del mundo, y él no fue solamente traducirlo y publicarlo tal cual. Hay un trabajo editorial que ya más adelante Yalmar nos va a contar cómo se organizó, cómo se pusieron de acuerdo entre los autores para abordar ese tema y presentárnoslo de esta forma tan linda, porque es muy agradable de leer. Yo quiero empezar con Alberto. Muchas gracias, Alberto, por haber aceptado nuestra invitación. Para nosotros siempre es agradable porque Alberto fue una pieza clave en el desarrollo de este libro, y él lo cuenta en ese prólogo, y quisiera que tú les contaras también para atraer a la gente. Y por cierto, tenemos el libro a la venta para los que se lo quieran llevar hoy mismo para su casa. ¿Qué fue lo que tú viste en nuestro archivo que te llamó la atención de esa bitácora para que recomendaras al departamento, a la Escuela de Arquitectura, que hiciéramos esta publicación? Gracias, Marlene. Buenas tardes para todos. Un saludo para Adolfo, para Joaquín, para Manuel, para Yalmar y para Rosana, que me dicen que está en España, y por supuesto para ustedes. Decirles que, bueno, eso no lo mencionaron en la reseña, pero yo soy arquitecto más de libros. Realmente yo no construyo, sino que desde toda mi vida he trabajado más en temas de investigación vinculado con la arquitectura. Y un poco para responder tu pregunta, pues me pasó algo muy particular, y es que una vez un arquitecto vivo me pidió que escribiera un libro sobre su obra. Y yo arranqué como suelo hacer, porque he escrito, pues he participado en libros de arquitectos que no están vivos, por consiguiente decía cosas que yo creía que esos señores habían hecho. Y cuando escribí lo primero de este arquitecto, que es Daniel Bermúdez, que veo que estuvo aquí en el año 2018, él me regañó mucho y me dijo: no, pero a mí nunca se me ocurrió eso que usted está diciendo. De verdad, o sí, no, cuando yo diseño, para nada pienso en todas esas cosas que usted dice. Y siempre me he preguntado hasta qué punto, cuando escribimos libros de cosas, no
expresamos muchas de nuestros ideales o de nuestros anhelos, etcétera, que probablemente en ocasiones se estrellan contra la realidad que no coincide. Y claro, cuando tuve la maravillosa oportunidad de visitar este archivo y ver ese texto donde pues Weyrich mencionaba pues unas decisiones muy concretas sobre la elección de las plantas, sobre cómo deberían ser las vías, etcétera, etcétera, pues me pareció maravilloso porque era de alguna manera tener acceso a esa otra información que efectivamente difícilmente nosotros, pues un siglo después podríamos llegar a tener. Por consiguiente, no dudé un solo segundo en recomendar que efectivamente eso se hiciera. Por otro lado también, y ahí ya me pongo un poco la camiseta de director de patrimonio, durante mucho tiempo se pensó que el patrimonio solo estaba constituido por las cosas que podíamos tocar, es decir, por los edificios o por los objetos que contenían. Y nuevamente, ya desde un punto de vista personal, yo he trabajado mucho tiempo en la defensa de los oficios, y es algo paradójico porque yo nunca cogí oficio, y siempre me ha preocupado más conservar el saber hacer que los objetos, es decir, parto del hecho de que si hay carpinteros, se pueden acabar pues los muebles, pero ahí está la gente que es capaz de volverlos a hacer. Para Hjalmar, pues lo sabrá, si hay maestros de obra que saben construir con tierra, se puede caer la casa en adobe, que están en capacidad de volverla a hacer. Por consiguiente, esa dimensión inmaterial que invita la convención del año 2003 de la UNESCO a tener en cuenta, cada vez me parece que tiene más sentido. Y por supuesto, y algo terrible que pasó con nuestra ley de patrimonio, es que se separó el mundo cultural del mundo natural, que no debería pasar. Por consiguiente, cuando uno hace una lectura de un barrio como el Prado, debería tener en consideración no solamente las casas y los objetos que contienen esas casas, sino ese patrimonio inmaterial que por supuesto le da sentido al barrio, pues particularmente sus habitantes, todas las historias que ese barrio encierra, y particularmente también esa vegetación tan particular que tiene el barrio. Por consiguiente, difícilmente uno puede llegar a tener una lectura integral del patrimonio que tiene el barrio del Prado si solamente se enfoca en una de esas características. Entonces, de esa manera creo que este libro de la bitácora va a ayudar muchísimo a poner en valor esa otra parte de ese patrimonio que percibo que a veces no se tiene tan en cuenta y que procuramos cuando se hizo el Plan Especial de Manejo y Protección del barrio del Prado que sí se pusiera en valor, es decir, para que ojalá se tenga esa visión integral de ese patrimonio. Ahora, ya para responderte, pues evidentemente cuando vi el libro, pues sentí unos deseos irrefrenables de poderlo tener con más calma, pero pues lo que es terrible con los funcionarios públicos es que llegas 5 minutos y ya te están esperando para otra cosa. Entonces, pues, agradezco y los felicito profundamente porque creo que el libro está bellamente editado, es decir, creo que le han sacado mucho jugo a ese texto. Y tú mencionas en tu prólogo algo que tiene que ver con ese patrimonio inmaterial. De hecho, está en azul como una cita textual que sacas del texto de Weyrich. ¿Recuerdas cuál es esa cita? Sí. Quizás eso coincide también con algo, y es que hay un libro que tradujeron del inglés hace poco, lo escribió una historiadora panameña que menciona algo muy sorprendente. No sé si alguna vez han estado en el Canal de Panamá, pero cuando uno va al Canal de Panamá, uno piensa que eso siempre fue así, es decir, como que es una vegetación exuberante, es un sitio increíble y tal, pero se le olvida a uno, y ese es el trabajo que ella hace, pues es el sitio más poblado de lo que fue Colombia hasta 1903, cuando perdimos Panamá, era el sitio donde más personas vivían a lo largo del Panamá, porque por supuesto del río no había canal, pero pues digamos que era un paso natural desde el siglo XVI. Por consiguiente era natural que ahí las principales ciudades, pues, o las primeras poblaciones estuvieran ahí, y con la decisión de la construcción del canal, pues los norteamericanos toman la decisión de sacar a toda la población y destruir completamente esas poblaciones. Dejaron únicamente, creo que el fuerte en Chagras, un fuerte militar que era de periodo colonial, pero de resto esa historia, digamos, urbanística que había ahí desapareció. Y creo que uno entre líneas puede leer mucho, digamos, como de un norteamericano con esa visión decimonónica frente a los americanos, frente a los latinoamericanos, y eso es muy difícil, digamos, como de
poderlo leer en otro tipo de textos, a menos de que sea algo como tan particular entre dos norteamericanos, porque evidentemente él de alguna forma procura como leernos el alma, o eso cree hacer por lo menos, de que cómo operamos, cómo lograr vendernos las cosas, cómo lograr que un negocio funcione aquí. No sé si se recuerdan, pues como todo el tiempo menciona como parte de la idiosincrasia, pero independientemente de esta parte que quizás le da a uno luces un poco sobre cómo ellos nos veían, evidentemente hay algo que sí es muy bonito, que es lo que pongo ahí, es cuando dos latinoamericanos se encuentran, que él lo compara como con dos boxeadores, digamos, que se abrazan y empiezan a menearse de un lado para otro, que creo que hace parte, digamos, como de ese patrimonio cultural y material de las costas colombianas, porque creo que en el Pacífico también pasa un poco así. Ok, y es precisamente Ciudad de Panamá una de las ciudades que hacen parte de la ruta de Weyrich para buscar esos referentes. Para Yalmar, para introducirte, porque Yalmar estuvo, digamos, desde el inicio de este proyecto, cuando Roxana también ya estaba, Roxana Llanos, una de las directoras, codirectora del libro, ya habíamos como iniciado todo el proceso para empezar a trabajarlo, ¿no? La traducción, la digitalización de las imágenes, que fue a cargo de personal de la biblioteca. Aquí aprovecho y agradezco a la participación de José David Morales, quien trabaja con nosotros en ese proceso y ha hecho, digamos, un trabajo muy, muy bueno. ¿Cómo fue la organización entre los autores para abordar la bitácora? Porque la bitácora es el documento original y nos vamos a referir así porque desde el comienzo le llamamos así. El nombre original del documento es Report to Parish, by Ray Floyd Weyrich. ¿Cómo abordaron ustedes esos textos en inglés, que es totalmente diferente, digamos, a la forma como quedó organizado en el libro? ¿Qué tuvieron en cuenta como metodología de trabajo para darle este orden que nos permite a nosotros acercarnos a esa información de una forma mucho más fácil? Porque el documento está originalmente en inglés. Pero aquí no solamente es la traducción y publicar la traducción tal cual. Aquí hay un trabajo de análisis también. Me gustaría que nos contaras, Yalmar, cómo fue ese proceso, porque además fue un proceso largo. Tuvieron tiempo para hacer, corroborar, volver. Cuéntanos un poco de esto. Bueno, muy buenas tardes a todos. Efectivamente el texto original está en inglés, pues vale la pena también agradecer a Jorge Bermúdez, el traductor, y como tú contabas, era muy difícil y no se hubiera entendido haber hecho la traducción y haberlo publicado ya, que era una de las ideas originales que teníamos, sino estuvimos leyendo y tratando de entender, porque es un recorrido, o sea, Weyrich hace un recorrido por varias ciudades y a veces contaba historias de ciudades donde ya había estado o vino a Barranquilla en 2 oportunidades. Entonces como que todo el informe se mezclaba, digamos, todas las recomendaciones que él hacía. Entonces, con Roxana lo que hicimos fue darle un orden de, digamos, simplemente unos capítulos siguiendo la línea del recorrido que él hizo por las ciudades, y incluimos unas notas que recogían como todos esos comentarios adicionales que él iba haciendo en cada uno de esos capítulos. Y pedimos la ayuda de 2 expertos, de Carlos Bell y de Fabio Zambrano, digamos, historiadores reconocidos, pues para que opinaran sobre el texto. Y también con Roxana hicimos un texto introductorio que habla de los temas importantes que uno va a encontrar en el recorrido. Y es que pues puedes leer varias veces el informe y como que no te das cuenta de los puntos claves de esto, igual que cuando uno va al Prado y lo recorre y no se da cuenta que es una ciudad jardín, o no se da cuenta que detrás de eso hay un negocio inmobiliario que es el primer negocio de este tipo en América. Y así describimos una cantidad de temas
entre esos también la arborización, la escogencia de los árboles y demás, y logramos hacer un texto, digamos, entendible, que para nosotros también fue muy complicado de lograr exponer, y digamos ese es como el esquema general del libro. ¿Puedes recordar algunas de esas, digamos, de esas reflexiones que hacía Weyrich y que, por cierto, vamos a estar pasando por la emisora unas cápsulas informativas, unas lecturas cortas de algunas partes del libro donde se mencionan cosas interesantes de esos elementos que debería tener la ciudad en el trópico o la ciudad jardín? ¿Puedes recordar algunas de esos elementos que le llamó la atención? Sí, un poco como decía Alberto, pues es increíble darse cuenta como la visión que ellos tenían del trópico, y es la visión clásica de pensar que acá no se podía hacer una ciudad con el urbanismo científico, como lo llaman ellos. Entonces, que a partir de la línea de las heladas, que ellos llaman al trópico la línea de las heladas, como que era muy difícil hacer una ciudad. Entonces ellos estaban buscando en esas ciudades elementos para poder construir la ciudad moderna acá en Barranquilla. Entonces, primero, pues darse cuenta de eso. Segundo, que es la primera ciudad o digamos el primer ejemplo de intervención de los privados en el desarrollo urbano de una ciudad. Entonces lo hacemos, digamos, como un énfasis del primer capítulo, y es mostrar cómo los privados por primera vez en América Latina invierten plata pues privada en el desarrollo del espacio público de una ciudad. Entonces ahí se describe perfecto, que es cuando Weyrich llega a La Habana, le explican cómo funcionaba el negocio inmobiliario, y era a partir de un lote de tierra definir las vías, definir el espacio público, definir los parques, definir la arborización, vender los lotes, hacer el negocio, obviamente con un beneficio económico, y posteriormente entregarle a través de digamos de un convenio con la alcaldía, entregar todo ese espacio público a la ciudad. Entonces, primer punto importante, pues cómo aparece como la idea de asociación público-privada en América Latina, y eso pues creo que ha marcado la ciudad de Barranquilla, porque pues acá tenemos eso a diferencia de las otras ciudades de Colombia. También, pues obviamente el tema de la arborización, hay unos ejemplos increíbles de cómo ya se traían árboles acá a Barranquilla en buques gigantes, árboles, como se dice formalmente, bloqueados, de grandes dimensiones, ya se traían acá. Entonces en los viveros de la Florida y en diferentes viveros encontraron qué tipo de arborización se producía en el trópico y podría servir en la ciudad. Y obviamente, pues un poco como decía el vicerrector, sobre todo árboles foráneos que ya funcionaban en otras ciudades. Y entonces hay descripciones increíbles de cómo, por ejemplo, la palma que debe funcionar en la ciudad es la palma real y no la palma de coco, que es la del trópico, que se tuerce y no es así perfecta para un bulevar ideal. Y entonces así hay una cantidad de elementos claves, y pienso que como que todo está centrado en la idea de crear la ciudad moderna, y es increíble ver cómo la ciudad moderna, que había sido instaurada en Europa hacía relativamente poco, se instaura en el barrio del Prado con exactamente las mismas condiciones que pues París o Barcelona, y es cómo salirse del centro de la ciudad, hacer una ciudad nueva que tuviera higiene, servicios públicos, que tuviera espacio público, que tuviera casas bien ventiladas, bien iluminadas. Siempre hacen referencia a que el centro de Barranquilla estaba lleno de mosquitos, de humedad, era imposible trabajar ahí, pero en cambio en el Prado pues era un sitio bueno para vivir con estos vientos alisios, así como esta tarde. Y el último punto que es increíble es cómo ellos estudian Cartagena para hacer el barrio en Cartagena, y se dan cuenta, digamos, proféticamente o técnicamente,
cómo Cartagena no es un buen lugar para hacer ese barrio, porque Cartagena tiene muchas zonas de inundación y habría que invertir muchos recursos para tener tierras buenas para desarrollar el barrio ahí, y terminan tomando la decisión de hacerlo acá. Entonces 100 años después pues nos damos cuenta que es una decisión increíble, pues porque Cartagena tiene una cantidad de problemas que van a venir con el cambio climático más adelante. Aprovecho también, ahora que menciona el profesor Yalmar, todo este recorrido para buscar las especies vegetales que se iban a traer al Prado. En la universidad vinculamos a Ecocampus, dicen, y hicieron un recorrido que se llama la Ruta de Weyrich, que va a empezar el 17 de marzo. Los estoy invitando a las 8 de la mañana en Bambú, de la entrada principal, para mostrarles algunas de las especies que se encuentran en Uninorte que están en el barrio El Prado también, en vivo y en directo. Entonces me parece también que ha sido un proyecto lindo poder vincular Ecocampus para que analicemos esto, ¿no? ¿Cuál es la palma real? ¿Cuál es la palma de coco? Así para nosotros nos parezca que puede ser, no sé, alguna. Yo pensaba que era la palma real era la que teníamos en la biblioteca y al parecer no. Entonces es importante, sí, esta hace parte del recorrido, es importante que conozcamos nuestras especies. Alberto, este proyecto que encontramos aquí en Barranquilla, tú que manejas todo el patrimonio a nivel nacional, ¿con qué se podría comparar toda esta parte de desarrollo urbanístico? Si quisiéramos hacer un comparativo o algo que se ha hecho, obviamente, pero ¿qué has visto tú en otras ciudades? ¿Cómo se ha manejado este tema de la ciudad moderna? Sí, lo que es triste es que realmente los arquitectos desde hace muy poco hemos tomado conciencia sobre la necesidad de defender los archivos. Quizás, y yo en el texto lo menciono, de verdad, y es de la vida real. Yo una vez estaba en una notaría y me encontré con el hijo de un arquitecto porque tenía el mismo nombre. Yo le pregunté, oiga, pero usted no es el hijo de fulanito, y él me dijo, sí, sí, sí. ¿Y qué pasó con el archivo? Y dijo, no, lo que pasa es que mi padre hacía los planos en una tela que mi madre consideró que era muy buena para hacer cojines, y ese archivo pues evidentemente desapareció. Y asimismo, pues históricamente me he encontrado con muchas historias tristes de archivos de arquitectos que finalmente terminan en la basura, etc. En Bogotá, hace más o menos unos 20 años, se inició un proyecto sistemático de tratar de que finalmente esos archivos quedaran en alguna parte. En general, los pioneros, hay que reconocer, son las universidades. El archivo de Fernando Martínez está en la Universidad Nacional, ahí tiene también Martínez Cárdenas, que es otra firma importante. Digamos, la Universidad Nacional ha quedado con muchos de esos archivos, como unos 9, que están no tan bien, digamos, organizados como el de ustedes, pero existe. En el Valle del Cauca también han tratado desde la Universidad del Valle de salvar algunos de esos archivos. Sé que percibo que ya empieza a haber como una cierta preocupación por preservarlos. A nivel institucional, en Bogotá el archivo distrital tiene todo pues salvaguardado, el archivo de planeación distrital de la ciudad. Por consiguiente, también es posible hacer ese ejercicio de mirar la historia de los barrios a partir de la información oficial que está allí. De hecho, el año pasado se publicó un libro sobre el Atlas Histórico de los Barrios de Bogotá, donde más o menos cuenta como los primeros 50 años en Bogotá, cómo se desarrollaron esos barrios y cómo se planearon y se trazaron. Y también poco a poco algunos arquitectos en vida también han tomado la decisión de legar esos archivos. Por ejemplo, quizás el caso más paradigmático es el de Germán Samper, que murió hace un par de años, que decidió donar todo el archivo. Él mismo lo catalogó, él mismo lo clasificó y lo entregó, y con todos sus dibujos. Y otras personas también, Dicken Castro también legó parte de su archivo y su biblioteca también. Por consiguiente, afortunadamente esto ha ido mejorando. Nosotros también logramos en algún momento que lo poco que quedaba de Gastón Lelarge, que es un
un arquitecto constructor francés de finales del siglo XIX, la familia también lo donara. Entonces digamos que con los arquitectos de la segunda mitad del siglo XX ha sido un poco más fácil. Lo que llama mucho la atención de es que es de la primera mitad del siglo XX, que ahí es donde tenemos muchísimas dificultades porque esos archivos en general se han perdido. Alguna vez también trabajé con Ospinas y compañía, que es de los años 30, no tienen nada, es decir, alguna vez se cayó el techo de la casa donde están los planos y desapareció completo ese archivo. Entonces sí, para los que trabajamos en temas históricos, encontrar un archivo como este es como encontrar el Santo Grial, es decir, pues eso de ahí se pueden hacer miles de cosas porque pues están los planos, las cuentas, mucha información, o esta información que es muy muy extraña. Por consiguiente sí es un tesoro que espero que puedan pues, seguir conservando, pero y sobre todo seguir usando, porque al final creo que muchas personas pueden inspirarse en este tipo de textos para ya, como lo mencionabas, hacer las rutas o hacer cosas. Contarles simplemente que pues el tema de los jardineros en Colombia está muy muy poco estudiado. En Bogotá logramos encontrar uno de los primeros jardineros, que era un japonés, que era Tomohiro Kawaguchi, que llegó en 1908 en el marco del establecimiento de relaciones comerciales entre Colombia y el Japón. Y él, digamos que introdujo, trató de hacerlo una serie de cambios en la manera como se deberían arborizar las calles, que es un poco lo que ustedes ven en este texto. Y logramos también encontrar, para los que les interesa la historia del origen de las especies que llegan a este territorio, cómo llegó el eucalipto por lo menos a la sabana de Bogotá, que lo encontramos en una pequeña entrevista en una revista Cromos, en donde este señor, Casiano Salcedo, ya muy veterano, menciona que las semillas las trajeron de Venezuela, las había traído Manuel Ancísar, y que él se las canjeó por un libro y que las logró germinar. Y en el 18, cuando le hacen la entrevista, dice: no, pero los campesinos son muy tontos porque dicen que ese árbol es muy malo, que se chupa mucho el agua y que deciden arrancarlo, que tenían toda la razón al final. Entonces, bueno, finalmente es difícil encontrar esas historias. Por eso fue que, claro, cuando tú encuentras a alguien que dice: yo traje esta especie o recomendé esto, pues es como muy, muy sorprendente, porque eso no suele suceder. De hecho, Weyrich también tiene una cita dentro del libro donde menciona la tarulla, que es esta planta acuática que dice que debería estar dentro del escudo de Barranquilla, porque decía, Barranquilla va a ser una ciudad que va a progresar muchísimo porque tiene esta gran vía que es el río Magdalena. Pues me encanta que hayas hecho esta intervención sobre los archivos, porque precisamente es uno de los compromisos que nos hemos hecho en la Universidad del Norte, y sabemos que contamos con varias de las instituciones que lideran este tipo de proyectos, como la Biblioteca Nacional y el Archivo General de la Nación. Tenemos convenios con ellos que nos han ayudado a llevar las mejores prácticas para poder conservar este tipo de información. Aquí, para no salirme del tema de los archivos y darle paso de nuevo a Yalmar, me gustaría preguntarte, Alberto, parte de la preservación de esta información se está llevando a un nivel digital, ¿no? Precisamente por conservar los archivos físicos como tal, y para que sepan también, nosotros tenemos los archivos físicos de Parrish aquí en la universidad, pero tratamos de que no sean manipulados para evitar que se rompan, que se dañen, que se manchen, etc. Y los hemos digitalizado para poder dar acceso. Con todo este contenido digital también se nos genera un nuevo reto, que es cómo preservar toda esta información digital. Dentro del ministerio, ¿cómo están abordando este tema que genera, bueno, el papel ha aguantado mucho tiempo, así le caiga agua, a menos que sea una tinta que se pueda diluir en el papel, podría seguir leyéndose la información, pero un archivo digital es tan vulnerable de perder información y de ya no poder abrirse si cambia el formato, si no se guarda el programa, etcétera. ¿Cómo están mirando ustedes este tema del patrimonio digital? No lo que nace digital, sino esta migración de patrimonio para un formato digital. ¿Qué recomendaciones tienen desde el ministerio? Sí, la verdad es que en ese tema
debo confesar que estamos un poco atrasados, perdimos muchísimo tiempo discutiendo que si había una parte del archivo histórico que se mandaba para el Archivo General de la Nación o si había otro que era susceptible de ser digitalizado, que digitalizamos y que no. Al final hemos empezado ya un proceso un poco en la práctica. Una de las buenas noticias, creo yo, y es que en general una de las dificultades de ser director de patrimonio es que mucha gente considera que cuando le declaran su casa patrimonio es lo peor que le puede pasar. Entonces, digamos que cuando yo llego como director me dicen, no, es que me declararon mi casa patrimonio. Entonces esto es terrible, me han dicho que ese trámite es imposible, que eso se demora meses. Entonces, claro, la estrategia que hemos adelantado es que todo el trámite, eso se los cuento también, si necesitan hacer una intervención de patrimonio, lo pueden hacer a través de nuestra plataforma, no tienen que mandar ningún plano, no tienen que hacer nada, la hemos ido sofisticando, incluso yo creo que ahora vamos a poner un chat para que puedan hablar con la persona que está evaluando el proyecto, y eso nos ha permitido también que como todos los proyectos nos los mandan digitales, pues ya nos quedan a nosotros guardados en ese formato, así que eso nos ha obligado ya a empezar a clasificar todo nuestro archivo digital, pero también en paralelo empezar a escanear toda la información que nosotros tenemos. Yo creo que eso es algo que está pasando a nivel mundial y que para las personas que trabajan en investigación pues nos hace la vida más fácil. Es decir, ya el archivo de Sevilla pues tiene todos esos archivos en ese sistema PARES que permite que uno pueda identificar más o menos parte de la información sin pegarse el viaje a Sevilla o a Segovia, donde tenga que estar ese archivo. Yo les contaba esta historia del arquitecto Lelarche. Nosotros desde Bogotá logramos entrar a la partida de bautismo que ya está digitalizada y encontrar efectivamente el momento exacto donde lo registraron en la capilla. O sea que es increíble ya lo que ha pasado en el mundo digital, y creo que efectivamente la tendencia será que cada vez haya más información ahí. Ahora, yo ya no soy experto sobre cuál es, o sea, cómo es la mejor manera, digamos, de guardar esa información digital, si en la nube o cómo. La verdad es que no podría responderte a ese, pero sí en general toda la información que tenemos nosotros está migrando al mundo digital porque eso le facilita la vida, y ahora con lo de la pandemia más. Es decir, creo que la Dirección de Patrimonio hubiera colapsado si la gente hubiera tenido que seguir mandando planos físicos, etcétera, etcétera. Eso hubiera sido completamente imposible. Entonces, yo creo que cada vez irá, digamos, como generando un mayor recurso económico invertir en esto para que toda la información por lo menos del Centro de Documentación de la Dirección de Patrimonio quede digital, y que ojalá, eso ha sido otra discusión, nos permita tener, si uno entra, por ejemplo, al expediente del Capitolio Nacional, poder tener los planos que están del Capitolio Nacional de las diferentes obras en el siglo XIX con las últimas intervenciones que ha solicitado el Congreso de la República ahí, pues para que no tengas que estar como una persona en Barranquilla pueda acceder a toda esa información, y eso creo que en la medida en que está bajo la tutela de un solo ministerio, pues va a facilitarnos mucho el trabajo, espero. Bueno, muchas gracias. Volvamos al libro, Yalmar, y para que nos cuentes un poco cómo es esa ciudad jardín que estaban pensando estos inmigrantes norteamericanos hacer en esta ciudad. ¿Qué elementos tenía que tener para poder cumplir con con ese ideal de ciudad moderna en el Caribe? Pues básicamente lo que un poco ya había estado comentando, y es primero la idea de salir del centro y de tener un lugar, como piensa la modernidad, completamente limpio, o sea, como un lienzo en blanco, igual como el movimiento moderno hizo Brasilia, por decir algo, que tuviera servicios públicos, que tuviera unas normas definidas sobre usos del suelo. Entonces se comienza a definir como el primer plan de ordenamiento territorial, por decir algo. Entonces la empresa Parrish, inclusive antes de comenzar este viaje, hacen unas recomendaciones de qué debería haber en el barrio y qué no a nivel de usos. Entonces no se permitían las cantinas, no se permitían actividades comerciales ruidosas, no se permitía que hubiera animales dentro de los predios.
y como toda esa reglamentación de la ciudad moderna, higiénica, limpia y con servicios públicos. Igual, Weirick hace una descripción muy bonita, que es que para escoger un lugar, ese lugar debería tener unas condiciones y tenía que tener en el trópico, debería tener brisa, debería tener belleza y debería ser accesible, pues digamos fácilmente. Entonces, por todas esas condiciones un poco desechan Cartagena, porque él dice que por más belleza que exista en el lugar, es decir, todas las vistas espectaculares de Cartagena, una ciudad sin accesibilidad o con mucho calor y mosquitos y plagas, como decían ellos, pues era imposible desarrollarla. Y además de todo, la instauración como de esa arquitectura que es un poco adaptada también de todo lo que ellos veían a este trópico, y es cómo se plantea la idea de patios, la idea de antejardines, y todas estas condiciones para generar un ambiente como acogedor y ambientalmente adaptado a este medio tropical. Y lo interesante es ver cómo ellos adaptan todas esas ideas que ven, las adaptan acá, y en realidad son ideas que ya se estaban desarrollando en el trópico. Y como dije antes, es increíble darse cuenta cómo pues ellos se sorprenden, por ejemplo en Panamá, de que exista la posibilidad de hacer una ciudad con las líneas científicas del urbanismo moderno, porque ellos pensaban que eso no se podía hacer, y en Panamá ven que sí es viable. Y también en Panamá encuentran una condición importante y la recomiendan en el Prado, y es que no se deben seleccionar predios solamente para desarrollar viviendas, sino que debe haber predios destinados para servicios, pues para el mismo barrio, para la ciudad. Y es interesante darse cuenta de eso actualmente, pues cómo se desarrollan partes de la ciudad que no tienen servicios. Todos estos proyectos de vivienda de interés social, por ejemplo, que no tienen escuela, no tienen puesto de salud, y eso ya se estaba pensando en el Prado. Entonces, en general es como esa ciudad moderna que, digamos, muy prematuramente se desarrolla en América y se desarrolla en el barrio El Prado, y por eso el barrio El Prado pues es un ejemplo muy importante a nivel latinoamericano, porque es el primer ejercicio de la ciudad moderna en Latinoamérica y pues en el trópico. Bueno, ¿y qué es lo que no hemos aprendido que seguimos teniendo barrios tan caóticos? No solo en Barranquilla, en Colombia, porque es parte de que no conocemos nuestra historia, porque la conocemos pero no usamos los referentes, porque de alguna manera todo este informe y toda esta investigación que hizo este ingeniero arquitecto paisajista, Weirick, fue viajar por varias ciudades y traer los referentes, acercárnoslos, ¿no? De alguna otra manera no hubiéramos podido tener esa información si alguien no va y lo ve en otro sitio y lo trata de implementar, lo piensa para esta ciudad. Pero no haber tenido referentes anteriores aquí implicó también la llegada de cosas nuevas. Entonces, ¿qué tanto debemos ver hacia atrás para aprender del error, o qué tanto debemos ver hacia afuera para traer innovación? Pues claramente, digamos, hay un ejercicio que siempre he querido hacer, y es plantear en estos nuevos desarrollos como especie de un prado, pero pues obviamente eso es inviable en este momento, pues por la densidad y por una cantidad de situaciones nuevas de la ciudad. Pero sí hay elementos que uno podría recuperar de esta idea de la ciudad moderna planteada en el barrio El Prado. Recordando un poco a Gualberto, él descubrió que el barrio El Prado, por ejemplo, tiene la trama urbana en la ciudad completamente torcida, por decir algo. Entonces, en la foto aérea del libro,
de paisaje aéreo, se ve perfecto cómo la trama urbana del Prado está girada, y él se dio cuenta que estaba girada para recibir los vientos alisios, y creo que eso es importante tenerlo en cuenta ahora. No se piensa tanto en ese tipo de ejercicios de diseño de la ciudad como se pensaba en ese momento, y esas son ideas que uno podría recuperar. No se piensa en la arborización. La arborización actualmente se piensa solamente, o sea, no se piensa como un hecho del paisaje urbano, sino como si fuera pues un mobiliario como inerte. Y no se piensa en qué tipo de árbol debería funcionar para qué tipo de espacio de la ciudad. Es decir, si es un andén, qué árbol debería sembrar; si es un bulevar, qué árbol se debería sembrar; si es un parque, qué árbol se debería sembrar, dependiendo de la estructura del árbol. Y Weyrich recomienda cada tipo de árbol para cada tipo de espacio de la ciudad, y yo creo que eso se podría utilizar ahora, y pues realmente no se usa mucho. Y tiene que ver mucho con las raíces, con cómo es de grande el árbol, y cómo podría funcionar para un antejardín o para diferentes espacios. Y pues creo que los temas del antejardín y el patio, pues uno los podría tener en la arquitectura actual, y pues obviamente mezclar con toda la densidad nueva de los barrios y de los nuevos desarrollos. Sería bueno que Alberto nos ayudara en esa pregunta. Tienes la coherencia nacional. No, lo que iba a decir, y volviendo un poco a ese texto de esta historiadora Marisa Laxo, que hablaba particularmente de Panamá y de la manera como los norteamericanos se aproximan a la experiencia urbana que ya había ahí. Es que creo que a veces se nos olvida que nuestras ciudades fueron trazadas también con unas consideraciones, digamos, higiénicas, es decir, ese trazado reticular, bueno, no es el caso específicamente de Barranquilla, como lo menciona Fabio Zambrano en el texto, pero en general las otras ciudades colombianas que se trazan en los siglos XVI, XVII y XVIII, e incluso en el XIX, después de la independencia, pues son unas ciudades que sí piensan en cómo son las brisas. Creería incluso en los mosquitos, lo que podría explicar por qué la capital de la Nueva Granada no quedó en Cartagena, sino en Bogotá, seguramente. Y hay muchas, y se nos olvida también que esas ciudades tenían universidades, tenían hospitales, digamos, tenían toda la estructura, digamos, que después la modernidad va a decir que hacía falta. O sea, yo creo que a mí personalmente me llama mucho la atención como el desdén con el que él a veces hace afirmaciones frente a América Latina y lo que se encuentra. Y siento a veces que eso nos falta un poco de amor propio, es decir, de reconocer que había cosas antes, por supuesto que siempre las hay, y que a veces no las valoramos y no las vemos porque son parte de nuestra historia, y que quizás el pretender siempre estar inventando y que alguien llega con una idea nueva nos lleva a pasar por encima de experiencias previas que, insisto, son muy valiosas como referentes que nos ayudarían a definir un poco lo que viene. Y creo que así personalmente yo entiendo el patrimonio, es decir, no tanto como un culto al objeto, como un culto al lugar, sino como un depositorio de buenas prácticas que nos puedan inspirar para lo que viene. Es decir, no es simplemente un tema de yo quiero que usted viva en esta casa y no la pueda tocar, porque mucha gente me dice, no, es que yo vivo en una casa en el centro histórico y yo no la puedo tocar. Y digo, pues me imagino entonces, ¿de cuándo es esa casa? Y digo, no, de la colonia. Y digo, bueno, me imagino que entonces usted se baña en una alberca y va a la letrina y se ilumina con antorchas, porque si no la ha podido tocar, entonces la casa se ha quedado detenida en el tiempo. Digo, no, es claro que se puede tocar, es decir, claro que se puede actualizar, así que esta historia ahora es maravilloso porque tiene un patio, tiene unas alturas, se ventila naturalmente, es decir, hay otra serie de cosas que hemos perdido, que ahí hay un referente, y quizás, digamos que cuando esos urbanistas llegan acá no reconocen para nada eso, y él dice, no, Cartagena es súper caliente, esa muralla, ojalá tumben un pedazo, que es un poco lo que termina pasando con la Casa Pearson, de la documentación que aquí Adolfo Meisel rescató afortunadamente y nos permitió reconocer esa parte de esa historia que tampoco conocíamos bien. Entonces, siento sí que hay una ciudad ahí, o una idea de ciudad que sí se perdió,
porque en el 18 y en esas primeras 3 décadas del siglo XX el automóvil que se veía como algo que iba a ser muy importante, no nos imaginamos qué tanto. Entonces, pues hacer calles curvas y eso como él lo plantea, pues para las personas que andan en carro quieren llegar muy rápido en línea recta a todas partes, y eso quizás lleva a que las ciudades pues se vuelvan muy aburridas, y que quizás ese urbanismo moderno pues que está tan pensado en el carro y es el que nos abruma tanto, es el que habría que empezar a replantear, que es un poco lo que se está haciendo con la bicicleta y que haya más zonas verdes, y es como el ejercicio que estamos haciendo, pero en esencia es un poco la misma aspiración que tenían ellos de cada vez tener más parques, más zonas verdes, más sitios de encuentros, ¿no? Al final, digamos, en un siglo, dado la vuelta completa, en Bogotá, el ejemplo, digamos, nuestro parish, entre comillas, sería Karl Brunner, que fue una persona que trató también de adaptar este modelo, decirles que cuando este modelo tuvo varias caras, y en Bogotá estaba más inspirado en un hijito menor, digamos, de la ciudad jardín, que era el City Beautiful, que lo que buscaba era como en una ciudad construida, cómo incorporar ya zonas verdes y unas condiciones ambientales mejores para el espíritu, para los caminantes, para la vida, y eso explica sitios en Bogotá como el Parkway o como el Barrio Inglés o como el Bosque Izquierdo, que tenían, digamos, unos trazados que eran más acordes con la topografía, pero evidentemente el urbanismo moderno, particularmente el del Siam y Corbusier y todos ellos, pues planteaban otra vez una ciudad muy reticular, pensada para el carro, y por supuesto a Brunner lo sacan en el 49 a sombrerazos, dicen, no, queremos que usted esté acá, queremos tener una ciudad que es un poco la que tenemos, y también con todo respeto con los economistas, creo que los arquitectos hemos empezado a dejar de tener mucha influencia en la toma de decisiones de los proyectos de vivienda, y se vuelve más un tema económico, lo que no deja de ser muy triste, porque pues me niego a pensar que esas soluciones de vivienda caja de fósforos a las que estamos ahora acostumbradas se la merezca cualquier ser humano. Es decir, yo creo que ojalá en universidades como esta nos planteemos alternativas distintas a eso, y somos los arquitectos los que estamos llamados a plantear nuevas alternativas de ciudad, nuevas alternativas de vivienda, por supuesto, respondiendo a otras lógicas económicas. Yo creo que la pandemia invitará a mucha gente a abandonar las ciudades y tener la posibilidad de cumplir su sueño de construir su casa, que debería ser como el sueño de cualquier ser humano, es decir, poder hacerse su propia casa con sus propias condiciones. Contarles que logramos a sombrerazos también entrar en la ley de vivienda. El Ministerio de Vivienda hizo una vivienda y creamos una nueva categoría de vivienda, que es la vivienda de interés cultural, que le va a permitir al Ministerio de Vivienda subdividir casas que están declaradas como patrimonio y darle subsidios a los propietarios de casas patrimoniales para que las puedan mantener. Y en el mundo rural es un poco ir en contravía del cuento de los 3 cerditos, porque pues al final en el cuento de los 3 cerditos la única casa que no se cae es la de ladrillo, lo que deja que además ese cerdito pues parecía discípulo de Weyrich también, pues porque él dice, yo no quiero en el Prado casas de paja ni quiero casas de madera, que al final pues eso nos ha calado en el cerebro, pues al punto que los campesinos, cuando le pregunto uno de qué casa es su casa, de qué material es su casa, dicen, esta casa no es de material, si no es de ladrillo. Entonces en el mundo rural el Ministerio de Vivienda podrá construir en adobe, en tapia pisada, en madera. Eso ya está, sí. Y ya estamos listos para la reglamentación. Eso implica, digamos, otra serie de modificaciones increíbles. Y es que, por ejemplo, el ladrillo y el cemento hacen parte de la canasta familiar y no pagan IVA. La madera sí paga IVA. Por consiguiente, es un 19% más costoso construir en madera. El Código de Sismoresistencia no permite construcciones nuevas en tierra ni en tapia pisada. Por consiguiente, nos tocará cambiar el Código de Sismoresistencia, pero pues ese es el día a día del director de patrimonio, pues porque digamos que el patrimonio se mueve en las excepciones. Entonces lo que hemos descubierto es que toca modificar muchas leyes que al final nacen de esa idea de que todos somos iguales, de que la ley es igual para todos, pero siempre deja algo por fuera. No sé si han pensado en el JIPAO. ¿Tú conoces el JIPAO? Si conocen el JIPAO y han pensado si cumple con la prueba tecnomecánica del Ministerio de Transporte.
nuestra política de cocina tradicional es en olla de barro con leña y meneando el sancocho con cuchara de palo. Ya. 3 prácticas que se estrellan con la higiene. La partería está inscrita en la lista indicativa de patrimonio cultural inmaterial, pero no está reconocida por el Sistema Nacional de Salud. Los campesinos le enseñan a sus hijos desde niños a cultivar la tierra, pero Bienestar Familiar se estremece porque considera que esto es trabajo infantil. Y así podría hacerles el segundo capítulo de la historia universal de la infamia, porque pues al final esto deja sin trabajo a muchas personas y está acabando con esas manifestaciones patrimoniales. Hemos logrado aprender, y ya en el Congreso, por ejemplo, se metió el biche, que es esa bebida tradicional del Pacífico que va en contravía del monopolio de los licores, pero ya se puede comercializar. Logramos hacer una ley del jipao que permite que el Ministerio de Transporte se siente con los jiperos y define en qué condiciones, y creo que es nuestra responsabilidad de los arquitectos en esa misma línea reflexionar sobre la ciudad que queremos y que nos merecemos, y sobre la vivienda que queremos y que nos merecemos, y ojalá pues que los economistas no participen tanto. Yo no creo ni recuerdo ningún ministro de vivienda que no haya sido economista, es decir, lo que no deja de ser inquietante para el gremio que nosotros representamos, ¿o no, Yalmar? Por consiguiente, esa debe ser una de las tareas que tenemos, y ojalá los que están aquí de verdad se lleven esa idea en la cabeza, porque si no, de verdad que nuestras ciudades cada vez van a ser más invivibles, además, y las personas viviendo en unos espacios cada vez más pequeños, bajo la lógica económica que uno alcanza a ver aquí entre líneas también, pero que evidentemente en un siglo se ha sofisticado al punto en que hoy un apartamento tiene 14 metros cuadrados, que dígame, ¿quién vive en 14 metros cuadrados? Muchas gracias, profesor Yalmar, por su intervención. Alberto, nuevamente por acompañarnos hoy en tu apretadísima agenda como director de patrimonio. Siempre bienvenido, ojalá puedas ver lo nuevo que tenemos en el archivo. Muchas gracias a todos por acompañarnos en este espacio tan bonito del Instituto de Idiomas. María Margarita, te doy la palabra para que cierres. Sí, 2 pequeños anuncios. El libro, como ven, ya se encuentra publicado, está en formato físico y formato digital. En formato físico lo pueden comprar, si quieren, aquí mismo en Kilómetro 5 o en cualquier librería nacional del país. En formato digital a través de nuestro catálogo web, el catálogo web de la editorial. Y como segundo anuncio, hay una exposición. Este libro cuenta con más de 300 fotografías y desde Cayena se ha hecho una selección de unas destacadas fotografías que pueden ver acá abajo. Va a estar disponible hasta el 25 de marzo para que puedan verlas, tomarse fotos. Y bueno, también recordando lo que dijo Marlene, el próximo jueves 17, en compañía de Ecocampus, vamos a hacer un recorrido por toda la universidad, averiguando cuáles son los árboles que aparecen en el Prado y que también tenemos aquí, entendiendo sus características, si son nativos, si son traídos desde afuera. Ese recorrido va a empezar a las 8:30 de la mañana y el punto de encuentro es el Bambú de Funcionarios. Entonces, los invitamos a que estén muy atentos a todas nuestras redes para que puedan ver más información y puedan acompañarnos ese día. Muchísimas gracias a todos por su asistencia.